vamos a dialogar al respecto con el ingeniero Miguel Cardoso, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ingeniero Cardoso, muy buenas tardes, gracias por este contacto con RCR. ¿Cómo está, Lizardo? Muchas gracias por la invitación, un placer estar con usted. Sí, contábamos esta situación económica en nuestro país a propósito, pues que ayer nosotros también estuvimos en contacto con los jueves mineros y escuchábamos al ministro de Economía, Alex Contreras, los jueves mineros pues organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, informando que el gobierno prepara un shock de medidas para impulsar la minería con el destrabe pues de proyectos, ¿no? Ha precisado que la minería puede acelerar que el país salga de la situación actual y es un aliado para cerrar brechas. ¿Cómo han tomado ustedes estas declaraciones del ministro? Yo creo que es muy importante lo que dijo el ministro Alex Contreras en el jueves minero. En primer lugar, hay un claro reconocimiento de toda la crisis por la cual pasamos. Y también hay un reconocimiento de la necesidad de hacer modificaciones estructurales en el Estado para poder atender todos los temas de desarrollo, todos los temas vinculados al desarrollo de las regiones y del país en general, para poder establecer una clara ruta de crecimiento. Y creo que eso es sumamente importante. Ahora, con este reconocimiento, el ministro además nos dice que existe un plan para hacer estas cosas. Y para poder avanzar, nosotros tendríamos que tomar una serie de medidas, y la minería es un ejemplo de ello. La minería tiene un potencial para seguir creciendo muy grande, muy importante, pero en realidad está atravesando por una severa limitación en el desarrollo de los proyectos mismos. Y parte del problema del desarrollo nacional es ese justamente. El ministro además comenzó a hablar de que deberíamos hacer planificación de acá a 5, 10, 20 años, lo cual significa tener una mirada de largo plazo del país y de los sectores productivos que alimentan nuestra economía. Esto creo que es sumamente importante. Ojalá que esta visión de mirar todo el tema del desarrollo con una mirada de largo plazo para poder planificar hacia el futuro y no estar improvisando cada vez que ocurren problemas o que algo sale mal. Así es, ¿no? Y es cierto lo que usted dice, ingeniero Cardoso, porque el ministro ha reconocido justamente ayer que si bien es cierto estamos en un año difícil, pero también nos ha mostrado la importancia del sector minero en esta difícil situación de ayuda, ¿no? Para de alguna manera salir de esta crisis. Efectivamente, él mismo ha reconocido que si no fuera por la minería, la recesión económica que sufre el país sería más grave. Y además de ello, reconoce que los proyectos mineros y la puesta en marcha de ellos es esencial para que nuestro país pueda seguir creciendo al ritmo que lo ha hecho en años anteriores durante este siglo, donde hemos realmente tenido un éxito increíble. Él reiteró de que nuestro país, a pesar de todos estos problemas, todavía se mantiene en lo que va de este siglo como una de las regiones o como la región casi más importante de todo Sudamérica en cuanto al desarrollo económico alcanzado. Ahora, ingeniero, ayer justamente estábamos revisando una publicación en el diario El Comercio que enumera un listado de 10 proyectos mineros paralizados, lamentablemente desde ya un quinquenio, ¿no? Desde esa perspectiva, ingeniero, ¿qué proyectos pueden estar listos para arrancar ya en el país y permitan mover esta aguja del crecimiento? Bueno, acá hay un tema que no estamos manejando y que no estamos enfrentando claramente, que es el tema de la burocracia y las regulaciones excesivas. Esto es algo que tenemos que reconocer. El gobierno de cierta manera ya lo ha reconocido y ha empezado varias acciones con la finalidad de simplificar el tema de los trámites. Sin embargo, el mismo ministro Contreras reconoció que el tema de la ventanilla única digital
que es el primer ejercicio que están haciendo en este aspecto, va a tomar su tiempo. Y ese es el problema. ¿Y en qué radica ese problema? Radica en que, en principio, de lo que se trata es de hacer cambios regulatorios que no están siendo hechos. Hay normas que no son aplicables, que no están justificadas en ciertas etapas de desarrollo de los proyectos. Y eso es lo que retrasa la salida de los proyectos en primer lugar. Y lo segundo es el tema de cómo las diferentes instancias, que son varias, que tienen que ver con la tramitación y con la otorgación del permiso ambiental en minería, no trabajan juntas, y la ventanilla única digital pretende que trabajen juntas. Y eso sería ideal. Pero ahí hay un problema, y es que las entidades del Estado en general tienen normalmente un diseño, una estructura, procedimientos sumamente verticales que están, digamos, restringidos a las mismas entidades, y por lo tanto su interacción con entidades de otros sectores se hace complicada, se hace difícil, y además existen recelos permanentes entre una y otra, y no siempre opinan de la misma manera. Entonces, eso es realmente un problema que tenemos nosotros, que es grave, es delicado para nosotros, y no vamos a avanzar si no corregimos esos dos elementos, los cambios regulatorios y la reorganización de estas entidades. Ahora, ingeniero, pero estos cambios regulatorios se está hablando ya de mucho tiempo atrás, ¿no? Es tiempo ya que el gobierno tome nota de todas estas sugerencias que hacen especialistas, el propio Instituto de Ingenieros de Minas Perú, ya desde hace mucho tiempo atrás. Efectivamente, y hemos tenido, digamos, por muchos años, oídos sordos de parte de los gobiernos que han estado a cargo de estos asuntos. Y además de ello, claro, no es el único problema el tema regulatorio y los permisos ambientales, es también la confianza. La confianza realmente se ha perdido, la seguridad está en gravísimo riesgo, y esto reconoció el ministro Contreras, y dijo que iba a tomar medidas contundentes al respecto. Además, la incertidumbre política, hay un desorden, corrupción, conflictos, la estabilidad jurídica tampoco está clara. Es decir, nosotros no tenemos un sistema que sea atractivo para inversionistas de proyectos grandes, que son al final de cuentas los que mueven la aguja y los que realmente alimentan la cartera minera de una manera sustancial. Ahora, ingeniero, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, por ejemplo, Cajamarca pues es una región minera por excelencia. ¿Qué se tendría que destrabar o dar luz verde a este proyecto y otra región también importante, si bien es el norte de Cajamarca, en el sur, Arequipa? Efectivamente, o sea, a ver, en el caso de Cajamarca, nosotros actualmente tenemos una cartera de proyectos por el orden de los 18.000 millones de dólares. En el caso de Arequipa, me parece que son como 13.000 millones de dólares. Entonces, existe un potencial para seguir creciendo. Y ese mismo crecimiento deberíamos poder verlo en todas partes del país. Acá hay dos cosas distintas como situación actual de esta región. Cajamarca, debido a razones políticas y de conflictividad social, prácticamente detuvo su crecimiento minero. Cajamarca podría estar produciendo más de 1 millón de toneladas de cobre fino en este momento, y podría estar llegando a cerca de los 800.000 onzas de oro también. Sin embargo, su producción en general ha caído enormemente, y en los próximos años seguirá cayendo si no sale proyectos nuevos. Ahí hay que hacer una corrección urgente, porque Cajamarca está perdiendo realmente, está perdiendo crecimiento y está perdiendo de alguna manera bienestar social en su región. Y en el caso de Arequipa es distinto. Cerro Verde felizmente ha hecho un trabajo ejemplar en Arequipa, ha trabajado ejemplarmente sobre el tema del agua, y ha no solamente
mejorado las condiciones del agua, sino además hasta hecho posible que una gran cantidad de pobladores que no tenían agua accedan a ella, y todo en un marco ambiental impresionante donde el río Chili es hermoso y limpio gracias a esas inversiones de Cerro Verde. Y allí tenemos más proyectos que pueden salir. Tía María, que ya debería realmente convencerse por la población de Río del Valle del Tambo de que es un proyecto que les conviene muchísimo. Zafranal, que ya obtuvo la autorización ambiental, pero que ahora tiene que entrar al tema de las licencias que corresponden, y hay otros proyectos más, y hay un potencial enorme por explorar, no solamente a nivel de gran minería, sino también de mediana y pequeña minería. De manera que son dos buenos ejemplos, ¿no? Arequipa con todo por delante y con muchas posibilidades, y ojalá tomando el coche del desarrollo, y por otro lado Cajamarca, que toda esa vivencia política que tuvimos en la época que fue que iba a salir el proyecto de Minasconga, les ha quitado recursos de una manera impresionante, ha aumentado la pobreza y ha generado condiciones de vida para todos mucho menos favorables. Y lo cierto, ingeniero, es que nosotros, hay veces los peruanos y las autoridades no saben aprovechar todas las riquezas que tenemos, ¿no? Y ayer, por ejemplo, también escuchábamos al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el señor Abraham Chaguán, dar conocimiento de que hoy el mundo vive una transición energética donde se tiene un rol fundamental, que es el cobre, y nosotros pues producimos una buena cantidad de cobre y tenemos que aprovechar eso. Así es, él lo dijo, y una semana antes que él estuvo en el Jueves Minero también el señor González, economista, que vive en Nueva York y que conoce muchísimo el mercado mundial, donde dijo cosas muy favorables. Por ejemplo, se prevé un aumento del precio del cobre en los próximos años. El 2025 podría estar entre 6 y 8 dólares. La demanda de cobre está creciendo aceleradamente, va a seguir creciendo y va a haber una sobredemanda que va a permitir esta ventaja adicional a el hecho de que no solamente se necesita cobre para muchas cosas, pero también para la transición energética, que es una prioridad en el mundo. Ahora, finalmente, ingeniero Cardoso, ya en una situación política que vivimos en nuestro país, ¿usted cree que la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe liderar de alguna manera una cruzada por la inversión privada en nuestro país ante esta situación que se ha generado de desconfianza e inseguridad? Sí, lamentablemente nosotros tenemos que tener claro, más claro que ahora, que el gobierno en general está unido en estos propósitos que el ministro Contreras ha indicado el día de ayer, que quiere generar una visión de largo plazo en el país, un desarrollo acelerado que nos permita recuperarnos de esta situación y que nos permita crecer mucho más, y además quiere conseguir la paz, eliminar el problema de inseguridad y favorecer no solamente el desarrollo de los proyectos mineros, sino de todos los sectores que contribuyen al desarrollo del país y al crecimiento de nuestra economía. Eso es muy importante. La minería obviamente está lista, preparada en el partidor para sacar proyectos que salgan de manera positiva rápidamente, y hay otros sectores como el agrícola, que fue afectado ya desde hace años con modificaciones regulatorias laborales, y la pesquería, que ha tenido un receso enorme por temas del cambio climático y realmente aplicación inadecuada de las precauciones que hay que tomar en estos casos. Y así como ellos, existen muchísimos más sectores que podrían obviamente crecer rápidamente, y todos ellos han crecido mucho en los últimos años, empezando por la minería, pero también los otros, como por ejemplo agricultura, que es ejemplar, de algo de 600 millones de dólares
a 10.000 millones de dólares desde el comienzo del siglo hasta la fecha. Todo eso es lo que nosotros necesitamos, y para ello se necesita tener mensajes claros del gobierno, tener acciones claras del gobierno, liderados por la presidenta y con la participación de todos los sectores. A mí no me queda completamente claro si lo que ha dicho el ministro Contreras ayer es soportado por todos los sectores del gabinete o si existen discrepancias internas. Yo creo que esto se evidencia en la falta de iniciativas por hacer los cambios regulatorios que les mencioné antes y que son tan importantes para el desarrollo de los proyectos mineros, pero también y muy especialmente para el tema de exploración minera, donde nosotros hemos quedado atrás en el ranking de inversión a nivel mundial en los últimos años, debido justamente a estas regulaciones malas y encima mal aplicadas. Así es, ¿no? Y como usted dice, esperemos pues que esto, lo que ha dicho ayer el ministro de Economía, Alex Contreras, sea en consenso, ¿no? Con todo el Consejo de Ministros, como se trabaja normalmente los lunes, con acuerdos, porque ayer el ministro Alex Contreras ha indicado que tiene una agenda multisectorial activa, incluso ha dicho que su despacho está trabajando con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas, así como de Cultura, para el avance de proyectos mineros. Vamos a ver si esto se cumple, porque ya lamentablemente hemos tenido ya la experiencia de cuando ha dicho algo el ministro Alex Contreras, por ejemplo en el caso de Tía María, ¿no? Así, después fue corregido por el propio premier Alberto Otárola, ¿no? Entonces hay que creer al ministro, entonces, a ver en esta presentación que ha dado ayer en los Juegos Mineros. Sus palabras finales, por favor, ingeniero. Sí, y ahora, nosotros como mineros sabemos que la minería es muy importante para el país y que puede ayudar a crecer la economía y hacer el desarrollo también del país en todos los aspectos posibles. Pero no es lo único que se necesita en este país. En este país también se necesita una dedicación mucho más ordenada y profunda respecto de la manera en que nosotros tenemos que enfrentar los retos de el cierre de brechas sociales, el desarrollo territorial, la integración regional y macrorregional. Hay tantos aspectos por ver, y el ministro Contreras ayer también mencionó muy claramente que la inversión en las regiones, en los gobiernos subnacionales en general, tienen un grave problema por falta de capacidad y por temas de corrupción. Y entonces puso cifras tremendas respecto de lo que se pierde cada año por corrupción, 2.400 millones de soles, lo que se pierde por ineficiencia, que son 2.100 millones de soles. Estamos hablando de 4.500 millones de soles que no llegan a buen destino. Y encima que 10 obras son las que se terminan de 100 que se inician. Y todas esas cifras son muy graves, muy importantes que tomar en cuenta y corregir. Y para eso necesitamos hacer una realmente conversión estructural del Estado para que funcione de manera eficiente y correcta. Así es, ingeniero. La corrupción es un flagelo pues que ha golpeado nuestra sociedad lamentablemente, pero otro indicador importante es las personas que tienen que ser capaces que se coloca en cada sector, ¿no? La incapacidad, como usted dice, también, al igual que la corrupción, ha hecho perder muchas cosas a nuestro país, lamentablemente. Muchas gracias, ingeniero Miguel Cardoso, director del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, por este contacto aquí con RCR. Muy gentil. Buen fin de semana. A usted muchas gracias, Lizardo. Muy amable.